Buenas tardes, profesor Vilugrón. Hoy le presentaremos nuestro video análisis sobre el documental La Doctrina del Shock. Los participantes son Laura Lillo, Pedro Soto y yo, Mariana Valladares. Esperamos lo disfrute. El documental visto y analizar tiene como nombre La Doctrina del Shock, que está basado en el libro La Doctrina del Shock de Naomi Klein. Naomi es una escritora, periodista y activista canadiense muy conocida por su constante crítica hacia la globalización y el capitalismo. La doctrina del shock se centra en el estudio del capitalismo del desastre, que es cuando el gobierno se aprovecha de situaciones críticas en un país, como por ejemplo hambrunas, epidemias, golpes de Estado, para aplicar reformas en la economía que en un tiempo de paz normal no serían aceptadas por el pueblo. Entonces se aprovecha del pánico general para aprobarlas sin el consentimiento del pueblo. La doctrina del shock tiene como base un experimento de psicoanálisis muy antiguo. En este experimento se ponía a una persona a recibir electroshocks o experiencias traumáticas para así poder modificar los recuerdos de esta persona o eliminar sus recuerdos. Este mismo experimento fue descubierto, por así decirlo, por Milton Friedman, que fue un economista muy reconocido que de hecho ganó el Premio Nobel de la Economía. Milton, este mismo experimento, lo adaptó a la economía para, con este experimento, poder modificar la economía de muchos países y naciones. Milton Friedman trabajó como profesor de economía en la Universidad de Chicago y esta misma Universidad de Chicago tenía convenio con una universidad de acá de Chile, que era la Universidad Católica, y a muchos de estos estudiantes de economía de acá de Chile les ofrecieron ir a trabajar, o sea, ir a estudiar a Chicago para aprender del mismo Milton, ¿no? Entonces muchos aceptaron y fueron a estudiar allá. Después de esto volvieron acá a Chile para intentar aplicar la economía que le había enseñado Milton acá en Chile y se pasaron a llamar los Chicago Boys. Por esto es que Chile fue el primer caso de la doctrina del shock gracias a estos Chicago Boys y a Milton. El documental solo nos hace ver cómo una vez más en toda nuestra historia hemos sido manipulados por nadie más y nadie menos que el gobierno. El mismo gobierno que está hecho para cuidar de la gente es el que menos lo ha hecho, preocupándose simplemente por sus intereses y por llenar sus bolsillos a costa del pesar de la gente. Chile fue el primer país en el que se implementó la doctrina del shock, aunque este hecho suele ser minimizado y el mismo Friedman lo ha negado. La doctrina del shock se aplicó por primera vez durante el golpe militar de 1973, comenzado por Augusto Pinochet, derrocando así el gobierno democrático de Salvador Allende. Esto por las ideas marxistas y leninistas de este y la Unidad Popular. La doctrina del shock en Chile fue apoyada por las múltiples torturas y violaciones a los derechos humanos. Debido al pánico provocado por estos, muchas reformas impopulares se llevaron a cabo. Esta situación entra en la doctrina del shock porque, al haber un estado de crisis, ellos, los Chicago Boys, aprovecharon la situación para implementar a la fuerza, mediante un golpe de Estado, un sistema de economía impopular. Se estudia la aparente necesidad del apoyo de la tortura para las políticas impopulares asociadas a la terapia de choque. Algunas de las consecuencias políticas de esto fue la censura de prensa, la prohibición del derecho de reunión, la clausura del Congreso Nacional, eliminación de partidos políticos. También se crea una nueva constitución, aún vigente, pero con reformas desde el 89, en la cual se fortalece la propiedad privada y se establece el sistema electoral binominal que favorece la creación de alianzas entre partidos, pero impide la representación de las minorías. Algunas de las consecuencias sociales son represión contra los opositores, varios miles de personas muertas, asesinatos, torturas y desapariciones. También se llevó a cabo el exilio. Los trabajadores perdieron muchas garantías al surgir formas de empleo como temporeros y subcontratados, porque estos no cuentan con los beneficios que la ley asegura. En la economía chilena se hace el uso práctico del neoliberalismo, donde se privilegia la actividad económica en manos del sector privado, o sea, empresarios, dejando en segundo plano la función del Estado.
Luego inicia el periodo de privatización de empresas estatales, donde se inician nuevos rubros de exportación como fruta, celulosa, salmones y harina de pescado. En el caso de Irak, el shock colectivo lo provocó la invasión, los bombardeos, dentro de una operación denominada precisamente conmoción y pavor, con el objetivo de controlar la voluntad de su adversario, sus percepciones y su comprensión, y literalmente lograr que quede impotente ante cualquier acción o reacción. Mi compañera Laura Lillo opina lo siguiente: yo encuentro inconcebible el hecho de que exista algo llamado doctrina del shock. Me parece terrible y de mal gusto. Me parece hipócrita, porque ahora se habla de no experimentar con animales, pero ¿qué se puede esperar del humano si ya había experimentado antes con su misma especie? Con este documental solo me puedo reafirmar mi postura y mi odio hacia cierto grupo de humanos que creen que pueden hacer lo que quieran. Mi compañera Mariana Valladares. El documental me hizo ver y reflexionar una vez más sobre cómo al gobierno nunca le ha importado el pueblo realmente, siempre interesado en llenar sus bolsillos y los bolsillos de ricos empresarios a costa del sufrimiento del pueblo. Me gustaría que más personas puedan ser capaces de ver este documental y se puedan informar más sobre los acontecimientos que nos han rodeado y cómo el gobierno ha manipulado nuestra historia y lo seguirá haciendo si no somos conscientes del país y del mundo que nos rodea. A mí en lo personal me da miedo el pensar que los gobernantes de los países están dispuestos a literalmente hacerle daño a los ciudadanos con el fin de infundir temor, cometiendo un claro acto de corrupción y lucrando con el cargo que ellos han recibido. En conclusión de este análisis, podemos ver cómo los gobernantes están dispuestos a hacer el uso de la corrupción, o sea, aprovechar el cargo que se les ha sido entregado con tal de que ellos puedan lograr sus propios intereses. Bueno, profesor, este ha sido nuestro trabajo referido a la doctrina del shock. Muchas gracias por su atención y que tenga una muy buena tarde-noche. Muchas gracias.